Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Soy la doctora Janie Vega, pediatra, y también soy fellow de hematología pediátrica en mi último año. Y tuvimos el placer de conocernos en las clases de fisiología, pediatría y de hematología en el año pasado, durante la preparación para el ENORM. Estamos sumamente contentos nosotros los docentes del grupo CTO, puesto que este examen tuvo sus características particulares y diferentes a los años anteriores, sobre todo que fue un examen que tenían bastantes casos clínicos y preguntas que estaban concatenadas unas con otras, lo que favoreció bastante a nuestros alumnos de CTO, puesto que en los simulacros estaban acostumbrados a tener preguntas como estas. La parte de pediatría, que es la que vamos a comentar en este video, tuvo un total de 25 preguntas, pero entre ellas tenemos muchas preguntas que pertenecían también a infecciosas, y por eso van a ver que vamos a tener las respuestas tanto en la parte de pediatría como en los manuales de infecciosa, incluso de cirugía. Vamos a iniciar con el comentario de cada una de las preguntas. En el examen vamos a mencionar la primera pregunta, que decía así: el riesgo de transmisión a través de la lactancia materna en mujeres con infección crónica por VIH es la primera respuesta, de 15 a 30%, de 10 a 15%, de 20 a 25%, de 9 a 16%. Esta pregunta es un tanto difícil. ¿Por qué digo que es difícil? Porque cuando hablamos de porcentajes o números, ninguna literatura se pone totalmente de acuerdo. No podemos tener dos literaturas que tengan el porcentaje exacto. Es por eso que quizá es difícil para todo el mundo y para los alumnos, sobre todo porque hay dos respuestas bastante parecidas. La opción B dice de 10 a 15%, y la opción D de 9 a 16%, o sea que tiene una diferencia apenas de 1% entre una pregunta y otra. Según a nivel internacional, está bien conocido que la transmisión de lactancia materna tiene un aproximado de un 5 a un 15 o 14%, si la madre no ha tenido una intervención medicamentosa como el uso de antirretrovirales. Sin embargo, en países desarrollados el riesgo disminuye bastante, hasta menos de un 5%. Es por esto que tomamos como correcta la respuesta D, que dice de 9 a 16%, siendo quizás el porcentaje menor de todas las opciones que establece, que en este caso sería 9. Aquí vemos que en el manual no la contestamos quizás textualmente, pero sí le hacemos referencia a esta pregunta. La siguiente también tiene que ver con la transmisión vertical del VIH, pero más bien con la transmisión los factores de riesgo que influyen a esa transmisión vertical. Y dice así: ¿cuál de estos factores de riesgo influye en la frecuencia de transmisión vertical? La primera opción: madre adolescente, primer embarazo, duración de la ruptura de membranas mayor de 4 horas y embarazo gemelar. Aquí podemos descartar dos respuestas de manera rápida, la B y la D, ya que el primer embarazo y embarazo gemelar no se ha asociado con riesgo de transmisión vertical. Podemos tener dudas quizá con la madre adolescente, puesto que los adolescentes pueden ser, por su riesgo social que implica, podrían tener un poco más de riesgo, pero tenemos de manera certera, la respuesta correcta es la C, la duración de la ruptura de las membranas mayor de 4 horas. La tenemos así textualmente en nuestro manual, en la parte en pediatría, el tema 8, en el subtema 8.6. Recordar que las rupturas de membranas, cuando existen, es una salida de líquido amniótico, lo que comunica la cavidad amniótica con la cavidad o el canal de parto, mejor dicho. Entonces, en esa comunicación favorece que el feto tenga contacto fácil con los microorganismos y con las secreciones maternas, lo que favorece el contagio con el VIH. Sobre todo, es directamente proporcional el grado de infección con la hora que tiene la ruptura, en este caso, más de 4 horas. Como dije, se encuentra en nuestro manual de manera textual esta respuesta. Continuando entonces con el examen, la tercera pregunta dice que la enfermedad producida por la entamoeba histolítica con invasión a la mucosa intestinal por el parásito produce A, diarrea, úlcera gástrica, colitis amediana y úlcera duodenal. Aquí entonces, en esta pregunta, que sí la contestamos en dos partes del examen, tanto en el manual de infecciosa, también en el manual de pediatría.
Hablando de la entamoeba histolítica, recordar que la entamoeba afecta sobre todo a la parte del intestino distal, o sea, el colon. Es por eso que podemos descartar, si conocemos esto, la úlcera gástrica, sabiendo que no afecta la parte gástrica, y la úlcera duodenal, porque tampoco las amebas tienden a afectar la parte del intestino proximal. Entonces, nos queda opción A, diarrea, y opción C, colitis amebiana. La diarrea es una opción bastante genérica. Claro, sabemos que la entamoeba puede producir diarreas, pero la pregunta nos habla directamente de la invasión de la mucosa, o sea, es una enfermedad por una amebiasis, invasiva, lo que la respuesta nos indica la respuesta correcta, la colitis amebiana. Recordar que la amebiasis intestinal produce un cuadro bastante genérico, puede producir desde asintomático hasta producir alteraciones como las diarreas disentéricas con productos patológicos, mocos, sangre, y también producir el cuadro de inflamación crónica cuando hay afectación entonces de la mucosa del colon, produciendo diarreas o alteración más bien del patrón evacuatorio, produce distensión abdominal, dolor abdominal, que es lo que se conoce como colitis amebiana. Esta es la respuesta correcta. También la siguiente pregunta viene concatenada con la pregunta anterior. Aquí hablamos del tratamiento de la amebiasis. Dice que la amebiasis invasora se trata con antiparasitarios, hidratación continua, metronidazol o tinidazol y los antiespasmódicos. Bien, aquí también fácilmente de contestar, porque la hidratación continua sabemos que es una medida importante en caso de amebiasis, pero no es una medida curativa, sabiendo que la amebiasis se debe tratar con medicamentos o fármacos. Los antiparasitarios es muy genérico, realmente los fármacos a que se trata la amebiasis son un tipo de antibióticos, y antiparasitarios tenemos una gran gama, por lo tanto se descarta esta pregunta. Y antiespasmódicos solamente no se utiliza ni se recomienda utilizar de manera rutinaria. Es por eso, sabiendo que el metronidazol el grupo de los inidazoles son el grupo de medicamentos recomendados para la amebiasis de tipo invasora. Tenemos dos grupos de fármacos que se pueden tratar en la amebiasis. Los que vamos a utilizar fármacos que actúen a nivel luminal, por ejemplo, los fármacos de origen, las amidas, como las quinfamidas, etcétera, que afectan o atacan los microorganismos a nivel de la luz del intestino. Mientras que tenemos otro grupo de fármacos como los imidazoles, entre ellos el metronidazol y el tinidazol, que son medicamentos que van a actuar a nivel tisular, y es por eso que son los indicados cuando tenemos una amebiasis invasora, que es lo que dice la pregunta, que está invadiendo, valga la redundancia, el tejido, en este caso del intestino. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades infecciosas tiene como característica el esfuerzo inspiratorio masivo o gallo? Bien, aquí ponen como opción el asma, la tosferina, epiglotitis y la difteria. En esta pregunta, hay que saber que la tosferina es un proceso inflamatorio o infeccioso producido por una bacteria, que es la Bordetella pertussis. Este tema no lo tratamos de lleno así en el manual, pero sí recuerden que lo dimos en clase de pediatría, sobre todo porque salió en uno de los simulacros, y como salió en un simulacro se trató el tema de tosferina. Es importante reconocer esto. También saber que la tosferina, el cuadro característico es una tos que es paroxística, cianosante, recuerden que lo dimos así en clase, una tos que es bastante cianosante porque es una tos persistente, y cuando el niño tiene la tosferina lo que hace es que luego que presenta los accesos de tos, produce una inspiración al final, que por la obstrucción de la vía aérea superior, que es bastante forzada, lo que se conoce como un estridor inspiratorio llamado gallo. Entonces, por eso la única opción que contesta la pregunta es esta, la opción B, que es la tosferina. La capacidad del niño para sentarse sin soporte ocurre alrededor de 5 a 8 meses, 8 a 9 meses, 6 a 7 meses y 7 a 8 meses. Esta pregunta hablamos bastante durante las clases, también está en el manual.
La pregunta número 6 se encuentra en el manual de pediatría en el tema 4 y subtema 4.2 cuando hablamos de crecimiento y desarrollo del niño. Recuerden que hablamos de que la sedestación no es más que el hito en el crecimiento del niño cuando ellos alcanzan la capacidad de poder sentarse solo. Quizá puede confundir un poco el término de la pregunta cuando dice sin soporte, puesto que esto varía mucho. Hay niños que alcanzan la capacidad de sentarse solos, inician a los 6 meses, pero la de sentarse sin soporte, la mayoría puede alcanzarlo a los 7 meses. Por eso que la respuesta correcta es de 6 a 7 meses, aunque quizá otros niños tengan un retraso leve o puedan hacerlo de manera más tardío, y no quiere decir que estén con retraso, pero a nivel general se ha establecido que esa es la edad correcta, con mayor frecuencia que se produce este proceso de sedestación. Por eso la respuesta es la C. Paciente de 3 años es llevado a emergencia por presentar diarrea acuosa y vómitos de aparición abrupta, antecedentes de presentar anorexia y molestia abdominal. La diarrea es profusa en agua de arroz, con olor a pescado. Al examen físico se observa aspecto letárgico, con fontanela depresible, ojos hundidos y escasa turgencia cutánea. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Entonces nos ponen 4 opciones: la enfermedad diarreica por cólera, amediasis, diarrea por salmonelosis y las gastroenteritis alimentaria. Aquí básicamente en esta pregunta, que es un caso clínico, nos orienta la respuesta quizá una sola frase, cuando nos habla de que es una diarrea profusa en agua de arroz. Eso es característico de solamente una patología que bastante también se explica en el manual y durante las clases, que todos conocemos como la enfermedad diarreica por cólera. Pero sabemos que el caso clínico se trata de este niño con una diarrea acuosa, con signos marcados de deshidratación, también característico de la enfermedad por cólera. Por eso es una pregunta que es bastante fácil quizá de contestar, solamente por esta frase que se establece a sí mismo en nuestro manual de infecciosas, en el tema 16, en el subtema 16.2. La siguiente pregunta, la número 8, está relacionada directamente con la pregunta anterior, que la respuesta era enfermedad por cólera. La pregunta dice así: lo fundamental en el tratamiento es higiene, rehidratación, dieta y coprocultivo. Recordar que la rehidratación, que es la respuesta correcta, es la medida más importante para evitar la mortalidad en los pacientes con cólera. Estos pacientes pueden disminuir desde un 50% que tienen de riesgo de mortalidad hasta menos de un 0.2% si se realiza una adecuada rehidratación. Esa es la primera medida en el cólera, siempre tener esto pendiente. Luego viene, claro está, la terapia medicamentosa, que también ayuda en casos severos para eliminar y erradicar la bacteria del organismo. Pero siempre la hidratación es la medida principal. Esta pregunta también es fácil de contestar, puesto que preguntan el tratamiento, y las demás opciones que nos dan no son tratamiento. Por ejemplo, la higiene, sabemos que es una medida preventiva, no tratamiento. La dieta tampoco es un tratamiento, y el coprocultivo es un medio diagnóstico y tampoco es un tratamiento. Por lo tanto, la única respuesta que contesta, que es un tratamiento y contesta la pregunta, es la rehidratación. Eso hablamos, se trató en el tema, en la parte en el manual de infecciosa, en el tema 16, subtema 16.2, y que habla del tratamiento del cólera, y también lo tratamos en pediatría, tema 8 y subtema 8.3. La siguiente pregunta dice que para el control de la enfermedad diarreica, lo más importante es dieta adecuada, coprocultivo, suministro seguro de agua e instalaciones sanitarias adecuadas e hidratación oral. También esta es otra pregunta que se relaciona con una enfermedad infecciosa, en este caso la gastroenteritis, que provocan las diarreas. En esta pregunta, fíjense que nos preguntan el control. Cuando hablamos de control de enfermedad, hablamos de medidas preventivas. Por lo tanto, ¿cuál de todas esas respuestas nos habla de una medida preventiva? En este caso, la respuesta correcta es la C: suministro de seguro de agua e instalaciones sanitarias adecuadas. Recordarle que estas medidas son
importantísimas en un sistema de salud pública para así evitar la transmisión y el contagio de enfermedades infecciosas, sobre todo las gastrointestinales. Es por eso que es la medida preventiva adecuada. Las demás no son medidas preventivas. La pregunta número 10 dice: a la emergencia es llevado un niño de 9 años con historia de fiebre, de aparición súbita, dolor frontal o retroorbitario y dolor de espalda. Al examen presenta exantema macular generalizada, mialgias y artralgias. Por la historia clínica y hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico? Nos ofrecen las siguientes respuestas: enfermedad por estreptococos, enfermedad por dengue, paludismo y leptospirosis. Bueno, chicos, yo creo que todo el mundo ha tenido, por lo menos todo lo del CTO, ¿verdad? La respuesta correcta. Sabemos que el dengue es una enfermedad endémica de nuestro país. Es por esto que el dengue es la respuesta correcta. ¿Y por qué decimos que es el dengue y quizá no las otras opciones como leptospira y paludismo, que también son endémicas? Aquí en este caso clínico nos hablas de un niño que tiene un cuadro de fiebre, y eso es un síntoma genérico, el dolor retroorbitario, que es bastante característico en el dengue, lo diferencia quizá de otras enfermedades, pero también la pueden producir otras, pero el dengue es bastante característico, y el rash, que es un rash maculopapular eritematoso no pruriginoso. Esto es característico del dengue, no ocurre en el 100% de los pacientes, pero cuando ocurre con esta sintomatología que presentamos, podemos siempre pensar en dengue, sobre todo en países endémicos. Esta es la respuesta correcta. Hablamos de dengue en el manual de pediatría, en el tema 8, en el subtema 8.1, que contestando adecuadamente la pregunta. La siguiente pregunta, la 11, viene también con relación al caso clínico anterior. Puesto el que contestó adecuadamente dengue, también va a contestar adecuadamente la siguiente pregunta. Dice que la prueba de laboratorio que se debe indicar: A, eritrosedimentación, cultivo de garganta, hemograma y hemocultivo. Bueno, esto es una pregunta también bastante contestable con el manual y también con los conocimientos que se adquirieron durante las clases. Tenemos que conocer que la eritrosedimentación es un reactante de fase aguda, se aumenta cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso. El dengue es una enfermedad infecciosa, pero según los estudios que se han hecho, se ha visto que en el dengue no se eleva la eritrosedimentación. Pues por eso no se utiliza de manera rutinaria, aunque esta prueba para diagnosticar enfermedad infecciosa. El cultivo de la garganta solamente se utiliza cuando sospechamos que es un cuadro bacteriano. El dengue es una enfermedad viral, por lo tanto, este se descarta inmediatamente. El hemocultivo por igual, solamente lo realizamos cuando sospechamos una enfermedad bacteriana en sangre. Y el dengue, que es la respuesta correcta, es una enfermedad viral y no va a crecer nada en un hemocultivo. El hemograma es la respuesta correcta. En el hemograma podemos sospechar una persona tiene dengue porque podemos encontrar diferentes alteraciones en este. Por ejemplo, una leucopenia a expensa de linfocitos, podemos tener aumento del hematócrito, sobre todo cuando existe hemoconcentración, y lo más particular es el descenso de los niveles de plaqueta, los cuales van de manera progresiva según pasen los días y luego en ascenso. Por eso es vital que todas las personas que usted sospeche dengue o sospechemos con dengue, siempre se le haga un hemograma y de esta manera podemos sospecharlo e incluso diagnosticarlo, aunque no sea el diagnóstico definitivo, sino que el diagnóstico se hace con las inmunoglobulinas o las pruebas de la reacción cadena de polimerasa, pero el hemograma nos da una fuerte sospecha diagnóstica y según también la epidemiología del momento. Por eso esta es la respuesta correcta. La pregunta 12 dice lo siguiente: niño de 5 años es traído a la emergencia con historia de quemadura por agua caliente. Al examen físico presenta inflamación, eritema y dolor. ¿Cuál es el diagnóstico? Nos ponen 4 respuestas que dice que quemadura de primer grado, la B quemadura de segundo grado profunda, la C quemadura de tercer grado y quemadura de segundo grado. Bien, entonces repasando el cuadro clínico, es un niño que dice que lo llevan a emergencia por una quemadura con agua caliente, pero lo más importante no es quizá cómo se quemó, sino la característica de esta quemadura. Aquí dice que presentó inflamación
eritema y dolor. Solamente cuando es eritema es una zona solamente enrojecida con dolor en la piel, que esto es característico de las quemaduras de primer grado. Recuerden cuando hablamos, se trató el tema en el manual de cirugía. Aquí tengo la pregunta, manual de cirugía, en el tema 5, subtema 5.3, cuando se habló de quemaduras, y se clasificaban las quemaduras dependiendo la zona de la piel que se afectaba. Las de primer grado, recordarles que son aquellas que son muy superficiales, solo afecta la capa externa, que es la epidermis, produce una lesión eritemastosa, rojiza y mucho dolor. Son lesiones leves, la mayoría no requiere tratamiento. Ya si las de segundo grado, entonces sí puede afectar las capas más internas, por ejemplo, llegar a la dermis, producir flictenas o ampollas, y así la de tercer grado ya afecta las capas más profundas como la hipodermis y puede incluso afectar la parte nerviosa y por eso pueden ser indoloras. Esto se estableció muy bien, como dije, en el manual de cirugía. Y la siguiente pregunta tiene que ver, también continúa con relación a la primera, a esta pregunta número 12, porque trata del tratamiento de las quemaduras de primer grado. Si ya dijimos que las quemaduras de primer grado son leves, solamente afecta esa capa superficial o de la epidermis en la piel, la pregunta dice que cuál es el tratamiento recomienda en estos casos. Tenemos la A como manejo ambulatorio, ingreso al hospital, antibiótico sistémico o manejo quirúrgico. Si usted contestó la respuesta correcta, que era de primer grado, el tratamiento es manejo ambulatorio, que es el tratamiento correcto porque, como ya mencionamos, son quemaduras que no tienen ningún compromiso vital. Quizás se le puede poner compresas frías, lavado del área, se le da recomendaciones generales, pero no se hace ninguna intervención importante como un tratamiento per se. Este tema también se trató en el manual de cirugía cuando hablamos de quemaduras. En la pregunta 14 dice que el cordón umbilical anormalmente corto se asocia a parto prolongado, ruptura prematura de membranas, parto postérminos y mayor riesgo de complicaciones en el trabajo de parto y durante el parto. Entonces, aquí estamos hablando de un niño recién nacido con un cordón umbilical corto. Pensemos un poquito cuáles son esas complicaciones que nos puede llevar a un niño que tenga ese cordón muy corto. Sobre todo, las complicaciones van a ocurrir durante el parto. Va a presentar alteraciones como dificultad para el trabajo aumento del trabajo de parto, dificultad para la movilización del feto durante el parto, lo que va a favorecer entonces traumatismos en ese recién nacido. Por eso que las demás opciones, por ejemplo, tenemos el parto postérmino. No hay ningún dato a nivel de la literatura que asocie el cordón corto con un parto postérmino. Tampoco la ruptura prematura de la membrana no tiene relación con este cordón corto. Quizá el parto prolongado puede confundir la opción A, porque quizá el parto pueda prolongarse levemente cuando existe dificultad y sobre todo el cordón corto, pero no es la respuesta correcta. El mayor riesgo es, como dice la D, es una respuesta más completa. Fíjense que incluso cuando hay respuestas así como tan completas y amplias, tienden a ser la respuesta correcta. Dice que a mayor riesgo de complicaciones en el trabajo de parto y también durante el parto. Esta pregunta realmente no se contestó directamente, textualmente en el manual, pero sí hablamos de las complicaciones o las complicaciones fetales y las malformaciones que puede tener el feto en el examen físico y también durante el trabajo de parto. La pregunta 15 dice lo siguiente. La encefalopatía bilirrubínica es potencialmente evitable si se toma en cuenta lo siguiente: alta precoz antes de las 48 horas, peso del neonato, la edad gestacional y la asfixia perinatal.
otra pregunta también de neonatología, que es un tema muy importante y así mismo cuando dimos las clases vieron que la mayoría de nuestros temas, el más amplio de todos fue neonatología, porque es un tema bastante complejo. En esta pregunta nos está hablando de la encefalopatía bilirrubínica, que es conocida también como kernípterus. Esto ocurre, recuerden, cuando hablamos de la incompatibilidad o la isoinmunización RH, que es la más frecuente que puede producir esta complicación, y lo que tenemos algunas medidas preventivas. Entre las opciones que ellos ofrecen está la A, dijimos que era la alta precoz antes de las 48 horas, peso del neonato, la edad y la asfixia. Pensemos un poquito, encefalopatía bilirrubínica o kernípterus tiene algo que ver con el peso o la edad gestacional. Realmente no es una medida preventiva, o sea, es lo que pregunta es la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el peso o la edad gestacional? O sea, no la podemos tomar esa como respuesta correcta. Y la asfixia neonatal tampoco, puesto que tampoco la podemos prevenir, pero no es una medida preventiva ya después que el niño tenga la complicación. O sea, puede ser una causa quizá o que pueda predisponer en un sentido, pero realmente no están asociadas directamente. La única respuesta que sí existe una asociación directa es la A, que dice que el alta precoz antes de las 48 horas. Y le explico esto para que entiendan un poco. Los niños, sobre todo cuando son pretérminos tardíos, 36, 35 semanas, y que tienen un riesgo y una incompatibilidad de tipo RH o solamente tienen riesgo de incompatibilidad, todavía no están diagnosticados, se prefiere que se demore el alta para después de las 48 horas para así entonces vigilar al niño con niveles de bilirrubina de manera diaria y evitar que ese niño en su casa pueda presentar un aumento de las bilirrubinas por encima de lo normal y presentar las complicaciones, en este caso el kernípterus. Si se decide entonces dar el alta al niño, entonces antes de esas 48 horas, lo que se hace es citarlo para poder entonces realizarle niveles o controles de bilirrubinas diarios y así podemos prevenir esta complicación tan severa que es ya la encefalopatía bilirrubínica. Muy bien, entonces la otra pregunta, la 16, dice que la alimentación complementaria en lactante amamantando con leche exclusiva se debe iniciar a 2 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 6 a 8 meses y de 8 a 10 meses. Esta pregunta muy importante y fue bastante tratada durante las clases y también está textualmente en su manual la respuesta. Para explicarle un poquito, sabemos ya todo que la alimentación complementaria es a partir de los 6 meses, pero asimismo establecimos en clase, dijimos que en algunas ocasiones se recomienda iniciar o se permite iniciar antes, a los 4 meses, sobre todo cuando no hay una adecuada ganancia de pesos. Y los alimentos que están recomendados ya a los 4 meses son las cereales sin gluten que se pueden iniciar a esa edad. Los niños ya a los 4 meses tienen una capacidad madurativa que comienzan a desarrollar su capacidad de deglución, o sea que ellos tienen esa capacidad y por eso se puede iniciar en estos casos. La respuesta que podrían confundirse un poco, la opción que puede llegar a la confusión es la C, que dice de 6 a 8 meses, pero ¿por qué no es esa la correcta? Si decimos que de 6 a 8 meses estamos afirmando que los niños de 8 meses, a los 8 meses podemos iniciar por primera vez la alimentación complementaria y esto no se debe, puesto que si retardamos ese inicio de la alimentación complementaria, lo que estamos favoreciendo es que nuestros niños tengan un alto nivel de desnutrición y también de anemia. Por eso se prefiere siempre que el inicio sea entre 4 y 6 meses. Esta pregunta 16 se contesta textualmente en nuestro manual, en la parte de alimentación complementaria. Está en el manual de pediatría, en el tema 2, subtema 2.5, que habla del destete y de la alimentación complementaria. La siguiente pregunta, la número 17, dice lo siguiente. La prevención primaria de la rabia humana consiste en tratamiento oportuno, aislamiento del paciente, vacunación de todos los animales domésticos y de ocasión y el manejo ambulatorio.
La respuesta correcta es la C, la vacunación de todos los animales domésticos y la educación. Recuerden que se dijo también en las clases y también en los videos que David subió también a la plataforma de que se estudiaran rabia, porque rabia es un tema que actualmente está bastante, vamos a decir, de moda, porque hemos tenido casos de rabia en nuestro país. Por lo tanto, sabíamos que iba a salir preguntas de rabia. Me imagino que todos han contestado correctamente. Aquí preguntan la prevención primaria. Aquí de las respuestas, la A dice tratamiento oportuno, no es una medida preventiva. La B, aislamiento del paciente, no es una preventiva, sino más bien una medida luego de que ya tenga la afección. Y la D habla del manejo ambulatorio, que también es una respuesta que habla más de tratamiento. La única que establece la adecuada prevención es la C, que habla de la vacunación, sabiendo que es la única medida que podemos hacer de manera masiva, la vacunación de los animales adecuadamente para evitar la rabia. Otras medidas puede ser ya directamente de las personas para que eviten el contacto con estos animales, sobre todo los que tienen exposición, por ejemplo, veterinarios, los que trabajan con animales de granja, etcétera, pero sabiendo que la prevención primaria es la vacunación, por eso es la respuesta correcta. Este tema de rabia se trató en el manual de enfermedades infecciosas, en la parte que hablaba de mordedura animal. La siguiente pregunta también viene con relación a la pregunta anterior. Como vimos, hay unas cuantas preguntas concatenadas. La 18 dice que la aplicación de la profilaxis post-mordida de un perro debidamente vacunado contra la rabia consiste en... Aquí hablan de profilaxis de la mordida, o sea que ya ocurrió el evento. ¿Qué debemos hacer luego que hay una mordida? Dice, aislamiento del paciente mordido, sacrificio del animal, limpieza exhaustiva de la herida y observar al animal. ¿Cuál de ellas debemos realizar? La respuesta correcta es la limpieza exhaustiva de la herida. Eso también se habló cuando hablamos de la mordedura por cualquier animal, sobre todo la mordedura canina. Lo importante en esto, luego que una persona sea mordido, ya sea que esté vacunado o no, debemos tomar siempre esas medidas. ¿Ok? Tener pendiente que aunque esté vacunado, como quiera se debe hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es colocar al paciente bajo una fuente de agua a chorro, tratando de eliminar todas las suciedades, arrastrar todo lo que tenga en la herida de ese paciente para así tratar de disminuir la penetración del virus hacia el organismo. O sea que lo más importante es eso, el agua a chorro para eliminar suciedades, limpiar la herida con abundante agua y jabón. Muy importante estas medidas y es por eso la respuesta correcta. Ya las demás opciones, dice aislamiento del paciente mordido, ahí no tenemos, cuando aislamos al paciente no estamos previniendo nada, porque si ya se contagió de rabia, la rabia no se contagia de persona a persona, o sea que esto no es una opción. El sacrificio del animal no se debe hacer, sobre todo si es un animal vacunado, o sea que lo mejor, si es un animal que tiene su esquema, se debe observar el animal, pero nunca sacrificarlo. Y la D, la observación del animal, quizá no es una respuesta correcta, porque lo que habla es una aplicación profiláctica post-mordida. Ya observar al animal se debe observar, pero el animal fue vacunado, que es algo que es característica, que establece la pregunta. O sea que sí se puede observar, pero realmente la medida profiláctica es la limpieza, por eso es la respuesta correcta. También se habló en el mismo tema de infecciosa de la rabia. La siguiente pregunta, la número 19, particularmente me encanta, es de hematología. Dice así: un niño de 14 meses con anemia ferropénica es tratado sin éxito con sulfato ferroso. Un nuevo hemograma muestra 8 gramos decilitros de hemoglobina, 24% de hematócrito, una plombemia de 10 microgramos por decilitro y unos recuentos de reticulocitos de 0.5%, con una ferritina normal y aumento de concentración de la hemoglobina A2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Le dan las opciones de anemia ferropénica insuficientemente tratada, talasemia, intoxicación por plomo o deficiencia de ácido fólico. Es un niño que fue tratado ya como una anemia ferropénica.
cosa que estuvo mal. Ya desde el principio quizás no se le hizo el diagnóstico previo. Lo que debemos hacer siempre cuando tenemos una anemia, no importa el tipo de anemia, sobre todo cuando, aunque sea normocítica, normocrómica o microcítica. En este caso no nos habla de los volúmenes, que es importante, debió quizá decirse, porque es importante porque en las anemias, sobre todo por ferropénicas, que cuando se piensa en ferropenia hay microcitosis, al igual que en la respuesta correcta, que era la talasemia. Okay, esa es la respuesta correcta. Pero ¿por qué es la respuesta correcta? Vamos a recordar, este niño tenía 8 gramos por decilitro de hemoglobina, o sea, sí tenía una anemia, en este caso una anemia de leve a moderada. No nos habla de los volúmenes corpusculares, pero vamos a pensar que tenía microcitosis, puesto el niño fue tratado como una anemia ferropénica, que eso es uno de los principales diagnósticos diferenciales. ¿Cómo debemos establecer ese diagnóstico diferencial? Debemos realizarle a ese niño una electroforesis de hemoglobina. La electroforesis nos va a hablar de el tipo, los diferentes valores de las hemoglobinas. Recordar que la hemoglobina normal en una persona que no tiene alteraciones, tenemos la hemoglobina A adulta, que debe ser por encima de un 97%, y la hemoglobina A2, lo normal, ¿verdad? Hasta 3%, hasta, bueno, por encima vamos a decir de 2%, de 2 a 3%. Estos son los valores normales de la hemoglobina en las personas que no tienen alteraciones. ¿Qué pasa cuando existe una alteración en la hemoglobina? Sobre todo en la talasemia existe aumento de la hemoglobina A2, lo que es característico en este caso, que nos dice que el niño tiene la hemoglobina A2 aumentada. Parece luego que lo trataron, no mejoraba, le hicieron la electroforesis. Otra cosa que hablan en el caso es que tiene una plombemia de 10 microgramos por decilitro. Eso es para confundirnos, porque otra de las causas de microcitosis que hay que descartar es la intoxicación por plomo, puesto que el plomo también puede producir un tipo de anemia en los niños, en cualquier persona, pero en los niños los niveles de 10 microgramos pueden ser normales y no causar por debajo, o sea, de 10 es normal, de 10 microgramos por decilitro, y no produce ninguna alteración, ya sea de intoxicación. Es por eso que descartamos esta opción. Ya las demás que nos quedan, que es la anemia ferropénica no tratada, recuerden que no adecuadamente tratada, en este niño no tiene ninguna anemia ferropénica porque tiene esta A2 aumentada, que eso es sumamente característico en la talasemia, y por eso es sumamente importante realizarle la electroforesis de hemoglobina. Los reticulocitos en este caso están normales, pueden estar normal o altos. La mayoría de veces están altos cuando hay hemoglobinopatías como la talasemia. Entonces, por eso esta es la respuesta correcta. Es un caso clínico un poco complejo, pero se trató muy bien en hematología. Lo tratamos en el tema cuando hablamos de hemoglobinopatías, en su manual de hematología trata la talasemia y explica esto que hablamos aquí de la hemoglobina A2 aumentada. La pregunta número 20 dice lo siguiente: ¿con cuál de las siguientes entidades clínicas es compatible la presencia de catarata, sordera y cardiopatía al nacer? Opciones: síndrome de rubéola congénita, aspiración meconial, hipertensión pulmonar persistente y enfermedad de membrana hialina. Esta pregunta no se contesta textualmente en los manuales, pero recuerdo que sí la dimos en clase, puesto que en un simulacro salió este tema. La respuesta correcta es el síndrome de rubéola congénita. El síndrome de rubéola congénita, o también llamado síndrome de Greg, presenta una triada que la menciona perfectamente aquí: las cataratas o las alteraciones visuales que pueden presentar estos pacientes, sobre todo en el 43%. Aparte de las cataratas pueden presentar microftalmias, también otras afecciones cardíacas como las diferentes cardiopatías congénitas, especialmente la persistencia del ductus arterioso, que lo presentan casi el 50% de los pacientes, y también pueden presentar alteraciones también a nivel del oído, la sordera, también un alto porcentaje. Esto es lo que se conoce como síndrome de Greg, la triada de la rubéola congénita. La pregunta 21 es un caso clínico y dice así:
Un recién nacido de 3 días de edad es traído a su primera consulta por presentar sangrado leve a nivel umbilical. La historia clínica revela un nacimiento fortuito en casa, sin complicaciones registradas. Desde su nacimiento ha sido alimentado al seno materno. Al examen físico evidencia un recién nacido eutrófico, alerta, estable. Como único hallazgo positivo se registra sangrado escaso a nivel del muñón umbilical, sin enrojecimiento ni secreciones. ¿Cuál es la causa más probable del sangrado en este paciente? Este caso clínico es bastante explícito, muy buen caso clínico y podemos hacer el diagnóstico fácil solamente de pensar que es un recién nacido, dice de 3 días, que presenta el sangrado. Ya a los 3 días, ¿cuáles son esas causas que me lleva a un niño que presente sangrado a nivel del muñón umbilical? Entonces, otra cosa, que el niño es alimentado de seno materno. También hay alguna sustancia que el seno materno tiene escasez, que es la vitamina K. Entonces, en este niño que nació en su casa, un parto fortuito, que no recibió, lo más probable, ningún cuidado postnatal, que es la administración de la vitamina K, que es lo correcto para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido, entonces podemos sospechar que este niño pasó en esta situación, que no recibió la vitamina K, al igual que un niño con lactancia materna que tiene déficit de vitamina K. Entonces, recordarle que la enfermedad hemorrágica del recién nacido es una patología que gracias a Dios se ha disminuido bastante con solamente una aplicación intramuscular de vitamina K, para entonces así favorecer que se produzcan los factores de la coagulación dependiente de vitamina K, que son el factor el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, así de esta manera evitamos esas hemorragias, sobre todo son a nivel umbilical, que es lo que presentó nuestro paciente. Pregunta número 22. Dice que en consulta la madre de una niña de 3 meses, se consulta a la madre de una niña de 3 meses por vómitos de 2 meses de evolución. Refiere buen progreso de peso y talla, sin antecedentes perinatológicos de relevancia. No presenta otra sintomatología. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? A, gastroenteritis aguda. B, reflujo gastroesofágico fisiológico. C, estenosis hipertrófica del píloro y la atresia duodenal. También, como vimos, otro caso clínico, en este caso es una niña, una lactante de 3 meses. Aquí nos da unos datos importantes. Presenta vómitos de 2 meses de evolución, o sea, unos vómitos prolongados, pero la niña tiene buena ganancia de peso y talla, lo que nos descartaría inmediatamente estas opciones de la C, que es estenosis pilórica, porque si recuerdan de las clases y de los manuales, la estenosis pilórica produce vómitos, pero son vómitos postprandiales y la mayoría de veces, si se prolonga en el tiempo, es un niño que tiene complicaciones tanto de deshidratación como de desnutrición, al igual que la atresia duodenal, ya que esa obstrucción impide el paso adecuado de la alimentación a través de esta zona que están bastante engrosadas. A diferencia de la respuesta, que en este caso la respuesta correcta es la B, el reflujo gastroesofágico fisiológico. ¿Qué pasa con el reflujo? El reflujo gastroesofágico es bastante común, es una patología fisiológica, por eso el niño no presenta alteraciones tanto ni en el peso ni en la talla. Es muy frecuente en los niños, sobre todo lactantes menores de 3 meses, y tiende a resolverse espontáneamente. Y la principal caso es porque ellos tienen, los lactantes, 2 cosas, o que hay una inmadurez en el esfínter esofágico inferior, produciendo que ellos haya una regurgitación del contenido que está en el estómago hacia el esófago. Y otra causa, quizá la más frecuente, es cuando los sobrealimentan, o sea, los niños que le dan mayor cantidad de leche, que sobrepasan su capacidad gástrica, pueden presentar ese reflujo. Entonces, la respuesta correcta, como dijimos, la B. La complicación más frecuente de fallecimiento por sarampión esta es la pregunta 23, y dice lo siguiente: gastroenteritis, convulsiones, anemia o neumonía. Esta pregunta, y recuerdo así textualmente, está en su manual de pediatría, en la parte de enfermedades infecciosas exantemáticas, cuando hablamos de neumonía. Aquí en la pregunta 23, tema 8, subtema 8.5.
Recordarle que el sarampión es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, exantemática y que tienen varias complicaciones, desde complicaciones como las diarreas, otitis, manifestaciones neurológicas como la meningoencefalitis, pero la neumonía es la principal de sus complicaciones y es la que más produce mortalidad y está así textualmente en el manual. O sea que esa es la respuesta correcta. Y la neumonía se produce más en pacientes inmunocomprometidos. Muy bien, entonces la siguiente pregunta, las soluciones estándar o prototipo que se utilizan para reposición y mantenimiento en caso de deshidratación por diarrea aguda están compuestas de glucosa, proteína, grasa, minerales, vitaminas, la B, calcio, fósforo, potasio, glucosa, agua, la C, agua, glucosa, sodio y potasio, y la D, agua, coloides, glucosa, fósforo y bicarbonato. La respuesta correcta es la C, porque esta es la que más abarca, incluye agua. El agua se le añade a las soluciones de rehidratación oral, porque vienen solamente un polvo para disolver en el agua. Entonces va el agua, la glucosa, muy importante, porque es que nos da, es importante en la parte nutricional del niño y se pierde glucosa a través de la diarrea. Sodio y potasio, que son electrolitos esenciales, que también se pierde cuando hay vómitos y diarrea sobre todo, y también tiene bicarbonato, las sales de hidratación oral, aunque no lo incluía la respuesta, pero la única respuesta que tiene todos los elementos correctos es la C. Recordar que las sales de hidratación oral se produjeron para evitar la mortalidad por diarreas en países pobres, donde era difícil el acceso y eran muy costosos los tratamientos. Las sales de hidratación oral son baratas, fácil de acceder y ha reducido importantemente la mortalidad. Y su contenido es cloruro de sodio, 3.5 gramos, bicarbonato, 2.5 gramos, potasio, 1.5 gramos y glucosa, 20 gramos. Y esta es la respuesta correcta, la C. Ahora sí, la última pregunta de todo el bloque de pediatría, la número 25, dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de las necesidades calóricas aporta la glucosa que se le administra en las soluciones de mantenimiento en la diarrea aguda? Esta pregunta está relacionada directamente con la anterior, que hablaba de las terapias de rehidratación oral. En este caso habla de soluciones endovenosas. Es una pregunta un tanto difícil porque al igual que como dije al principio, las preguntas de porcentajes tienden a ser difíciles. Primero porque no existen consensos estandarizados de números que coincidan en todas las literaturas. Las opciones que ellos colocan son 5%, 10%, 20% y 30%. La respuesta correcta es la C, 20%. Recordando que la glucosa es muy importante, que se añade en las soluciones endovenosas, sobre todo las soluciones, también las orales que vimos que tenía glucosa, pero las endovenosas son importantes para evitar que exista una desnutrición y una degradación de las proteínas y la glucólisis por otras vías, por ejemplo la gluconeogénesis, y evitar esto y así evitar la inanición en estos pacientes que están con una deshidratación severa. Por eso se le debe añadir a las soluciones, si se fijan, el lactato tiene un tipo que no es glucosa sola, sino que viene el lactato, que es un tipo de carbohidrato. Entonces, por eso es para evitar la desnutrición y la falta de energía y la glucólisis por vías alternas, como por ejemplo la destrucción de la proteína y de la grasa. Por eso la respuesta correcta es saber que 20%, aunque no tenemos la respuesta textualmente en los manuales, pero sí comentamos el tema de la deshidratación y hablamos sobre el tema también en fisiología. Si recuerdan que hay una pregunta que salió en uno de los simulacros también con relación a esto. Y aquí finalizamos la parte de pediatría de las 25 preguntas. Donde vimos que la mayoría se contestan textualmente en el manual. Las que no, la podemos contestar en las videoclases, en los simulacros y también en las clases presenciales. A todos los médicos que se están preparando para el ENUR 2020, los invitamos a elegir el grupo CTO. Somos una institución educativa con 11 años de experiencia formando médicos dominicanos y nuestro método contesta el 100% de las preguntas del examen ENUR.